Vamos a empezar con una oración, nuestro grupo de Mujer de la Palabra, y en esta oración vamos a pedirle al Señor que nos hable de una manera especial, pero también vamos a aprovechar para orar por las necesidades que ustedes enviaron al canal de Telegram. Vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando control y dirección de todas las mujeres que escribieron sus peticiones. Siempre hay necesidades, yo las leo y siempre hay necesidades económicas, siempre hay necesidades en temas sentimentales, siempre hay necesidades con los hijos, de salud. Entonces, bueno, vamos a orar por todas ellas y vamos a presentar este nuevo día en las manos del Señor. Dios, en esta mañana te doy muchas gracias por la oportunidad de estar aquí delante de ti en esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, porque nos permites compartir en este espacio para seguir aprendiendo de tu palabra. Queremos, Señor, colocar en tus manos este momento que vamos a tener en esta mañana, entregarlo para ti, Señor, como dice tu palabra en Colosenses 3:17, todo lo que hagamos sea de palabra, de hecho, que lo hagamos para ti y para tu gloria. También queremos presentarte, Dios, las peticiones de cada una de las mujeres que se ha tomado el tiempo de escribirlas en el canal de Telegram. Te pido por favor, Señor, que hables a sus vidas de una manera especial en esta mañana y que ellas encuentren respuestas a sus necesidades a través de tu palabra. Que estos espacios del grupo de estudio bíblico no sean solamente para venir y leer lo que dice tu palabra, sino que seamos mujeres sabias, que a medida que estudiamos la palabra, que a medida que entendemos la palabra, podamos obtener respuestas a nuestras necesidades. Mira aquella necesidad económica, física, emocional, sentimental, Señor, de relación de cada una de las mujeres que se ha tomado el tiempo para escribir. Yo te pido, Señor, que nos guíes, que nos des sabiduría para tomar decisiones, que seas tú, Señor, tomando el control de todas las cosas y que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en medio de nosotras. Te pido que no permitas que nos amoldemos a este mundo, sino que nos transformemos a través de tu entendimiento, de la renovación de nuestro entendimiento. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, quedamos en el encuentro pasado, quedamos hasta Lucas capítulo 9, haciendo un breve recorderis de qué es Lucas, o qué nos decía Lucas 9, nos hablaba acerca de eh, que él había enviado a los discípulos y que les había dado autoridad para sanar, para echar fuera demonios. También nos muestra que los discípulos regresaron, que le cuentan todo lo que hicieron en la misión. También nos relata el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. También nos muestra acerca del anuncio de la muerte y la resurrección, de la importancia de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. También nos muestra una transformación que se da frente a Pedro, Juan y Jacobo, y que cuando regresa de esa transformación, de ese monte, ¿cierto? Se le presenta una situación y es que los discípulos no pudieron expulsar un demonio. Entonces Jesús dice, ¿hasta cuándo he de soportarlos, generación incrédula? Y también dice que Él no ha venido a perder almas, sino a salvarlas. Entonces eso es como a grandes rasgos lo que está pasando en Lucas capítulo 9. Luego llegamos a Lucas capítulo 10. De Lucas 10 hasta Lucas 15 era la tarea para la semana pasada, que estos son los capítulos que vamos a estar hablando. Si de pronto, mientras ustedes estuvieron leyendo, les surge alguna duda, como que Dani, no entendí esto, Dani, ¿qué significa lo otro? Bueno, me pueden escribir en el chat, lo vamos respondiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en Lucas 10? En Lucas 10 nos muestra que Jesús envía también a 70 personas y los envía de dos en dos para que fueran a anunciar el Evangelio. Entonces, cuando envía a estas 70 personas, les da un mensaje y les dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, esto que está pasando aquí nos abre paso
algo muy importante y bien interesante, y es cómo debemos orar nosotras por aquellas personas que no conocen de Cristo. Porque a veces, como no conocemos la palabra, no sabemos cómo orar. Por eso dice el Señor, piden, pero no saben, no lo obtienen porque no saben pedir como conviene. Y uno de los objetivos de este grupo es que podamos aprender la palabra del Señor para que aprendamos a orar. Entonces, aquí es claro, hay la necesidad de conocer a Dios, la necesidad de que las personas se encuentren con Dios, y hay una oración clara que nosotras debemos hacer respecto a esta situación, y es que el Señor prepare obreros, que el Señor prepare hombres y mujeres que estén preparados para toda buena obra y que lleven este evangelio y que prediquen este evangelio. Entonces, cada vez que tú te enfrentes a una situación de que o convivas con una persona que no conoce de Dios, o que tus hijos mayores adultos no conocen de Dios, o que tu familia no conoce de Dios, o tus amigas en el trabajo, pues en primer lugar, en primera instancia, considérate a ti misma como esa luz en medio de la oscuridad y que tiene ese mensaje que llevar, pero también empieza a orar para que el Señor levante hombres y mujeres que prediquen esta palabra. Porque aquí es claro, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, que necesitamos que hombres y mujeres se levanten a anunciar su evangelio, a anunciar su palabra. ¿Y qué estamos haciendo nosotras aquí? Pues nos estamos preparando, nos estamos llenando de su palabra para poder ser esas mensajeras, para poder ser esas personas que lleven este mensaje. También nos mostraba que estos regresaron, ¿cierto? Regresaron los 70 gozosos, pero pasa algo bien particular y es que estaban gozosos porque los demonios se les sujetaban a ellos. Entonces Jesús les dice, no se gocen porque los demonios se les sujeten, gócense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida, perdón. Entonces, no es que no nos gocemos porque el Señor permita que hagamos algo en particular. En particular, estos 70 pues se les sujetaban los demonios. Pero ese no debe ser el objetivo, o ese no debe ser el por qué nosotras nos gozamos. Nosotras debemos gozarnos no por lo que hacemos, sino porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, es decir, porque tengamos salvación. Entonces, yo no debo de gozarme porque cada lunes nos reunamos aquí un grupo de mujeres. No debo de gozarme porque hayan personas viendo esas grabaciones. Debo de gozarme porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, y porque gracias a que mi nombre está escrito en el libro de la vida, yo puedo llevar a cabo esta misión de compartir su evangelio. Entonces, no es el hecho de no gozarnos, sino es el hecho de entender y de tener claro los motivos correctos por los cuales debemos gozarnos. Bueno, entonces acá más adelante, en este capítulo, surge una pregunta y es, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús pregunta, bueno, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué dice la ley? Y le responde el que le preguntó, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Lucas 10, 25 al 37. Entonces, Jesús dice, bien has dicho, esto es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna. Entonces, este personaje que le estaba preguntando le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Entonces, a esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús le enseña el mensaje o le da la respuesta a través de una parábola o a través de esta enseñanza del samaritano. Entonces dice aquí un hombre que fue golpeado, un hombre que fue robado, fue dejado fue tirado, pues lo encontraron junto al camino, y pasó un sacerdote, no le ayudó, pasó otra persona, no le ayudó, y pasó un samaritano.
Y el samaritano no solamente le ayudó, sino que lo vendó, lo curó, lo llevó a un lugar, le dio comida y dijo que lo que él más se gastara se lo cobraran al samaritano. Entonces Jesús le dice al hombre, bueno, ¿quién de esas tres personas es el prójimo de este que está desvalido? Y él le dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho, el que usó de misericordia. Es decir, que ese prójimo es quien ayuda, quien está presente, quien provee, quien alienta, quien sana, quien sustenta. Entonces, el prójimo del desvalido fue esa persona que usó misericordia. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Quien usa misericordia contigo, quien está allí para ayudarte, quien está allí para proveerte. Entonces, esta enseñanza en particular sirve mucho porque muchas veces sí nos preguntan, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es, y yo cómo sé cuál es mi prójimo? Y tengo que amar a todo el mundo. Bueno, pues de entrada, ese es el mensaje de Dios, ¿no? El mensaje de Dios es que nosotras seamos prójimo para todos, ¿cierto? Es que mi vida sirva como prójimo para todos, donde yo pueda ayudar, donde yo pueda amar, donde yo pueda estar para con el otro. Entonces, muchas veces nosotras vemos esta enseñanza desde quién es para mí el prójimo, ¿cierto? Porque siempre vemos todo desde el ego, desde quién es para mí el prójimo, quién es el que me ayuda, quién es el que esto, quién es el que el otro. Por eso siempre que hablamos del prójimo, estamos pensando en la pregunta que hace Noemí. ¿El prójimo también es el que hace mal? Claro, porque estoy pensando desde mi punto de vista. Pero ¿por qué no lo pensamos en esta mañana desde si yo soy el prójimo para alguien? Yo soy el prójimo para alguien, yo estoy haciendo bien a otro, yo estoy usando misericordia con otros, yo estoy bendiciendo la vida de otros, porque es que la palabra del Señor es muy clara cuando dice, es que es muy fácil mirar la paja del otro, la viga del otro, pero es muy difícil mirar mi propia viga y sacar mi propia viga. Entonces, parece que el interés es saber si el otro me hace daño, entonces el otro no es mi prójimo. Bueno, ¿y yo? Hay que empezar a entender más la palabra del Señor desde mi posición, desde yo que estoy siendo, ¿cierto? Entonces, obviamente, si nos vamos a este mensaje, ni el sacerdote ayudó, ni el otro ayudó. Entonces el otro no, los otros dos no fueron prójimos, ¿sí? Entonces, por eso ahí la importancia de la interpretación de la palabra, porque por eso es que a veces nos cuesta un poquito entender lo que la palabra del Señor me está diciendo. Si me está relatando un señor que está mal, que está desvalido, y me está diciendo que dos personas pasaron por el lado de él y no le ayudaron, y me está diciendo que el tercero que usó misericordia y que lo ayudó, ese era el prójimo, entonces como conclusión, ¿qué puedo decir? Que el que hace el bien es el prójimo y no los otros que no ayudaron. Entonces, dentro de la misma lectura está la respuesta a quién es mi prójimo, ¿cierto? Y yo, ¿quién soy para el otro? ¿Sí? Entonces, ahí es muy bueno como leer con detenimiento para darnos cuenta, bueno, realmente ser prójimo está relacionado con algunas acciones, ¿cierto? No solamente soy prójimo porque digo que soy prójimo, sino que hay unas acciones, ¿cierto? Bueno, entonces después Jesús se regocija y da gracias al Padre por revelar esto a los niños. Dice, gracias Padre porque no le revelaste esto encubriste esto de los sabios y se lo revelaste a los niños. También encontramos ahí, en este escrito, hay una escena muy bonita de Marta y de María que a mí personalmente me ha impactado demasiado y que esta escena de Marta y de María es la que voy a utilizar para hacer el taller de Recupera tu mente,
porque yo nunca la había visto desde esa perspectiva. Nunca, siempre vemos a Marta y a María como Marta, la que está afanada con quehaceres, y vemos a María como la que toma la decisión de sentarse a los pies del maestro, pero ¿qué hay detrás de todo eso? No es simplemente esa escena, es que detrás de eso hay bastantes cosas. Detrás de eso hay un por qué Marta estaba desconectada de Jesús y por qué María estaba conectada con Jesús, porque Marta estaba conectada a la distracción. Entonces, allí termina diciendo que esto que ha escogido María, nadie se lo va a quitar, porque María ha escogido lo necesario y nadie se lo puede quitar. Entonces, allí termina Lucas capítulo 10. Luego llega Lucas capítulo 11, que estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando termina de orar, entonces un discípulo le dice, Maestro, por favor, enséñanos a orar. Entonces, a esta pregunta o a esta petición, pues Jesús les dijo, bueno, ustedes pues orarán así, o cuando estén orando, lo harán de esta manera. Entonces deja como un modelo, una estructura, y yo aquí como que lo puse en algunos ítems y se los voy a compartir. Entonces él dijo, cuando ores, alaba a Dios, ¿cierto? Es decir, reconoce al Dios que tienes, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dice? Le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, santificado es tu nombre, venga tu reino. Entonces, no es que siempre usted tenga que decir las mismas palabras, es que le está enseñando que cuando usted comience cualquier oración, comiéncela con con un reconocimiento, con una alabanza, con una adoración. Reconozca delante de quién usted se está presentando. Usted se está presentando delante de su padre. Y para usted poder reconocer delante de quién se está presentando, pues tiene que conocerlo. Porque si usted se presente padre, pero no sabe por qué es su padre, señor, pero no sabe por qué es su señor, amado de mi alma, pero no sabe por qué es el amado de su alma, entonces de entrada usted necesita conocer a ese Dios para poder acercarse a Él a través de la alabanza y de la adoración, reconociéndolo, porque para mí puede ser el sanador, pero para Silvia puede ser el proveedor, pero para Gina puede ser el consejero, pero para Milena puede ser el que todo lo puede. Entonces, cada una de nosotras, de la manera en cómo ha conocido a Dios, de acuerdo a la situación que ha pasado alguna vez en su vida, pues es que se va a acercar ante Dios. Entonces, por eso es importante conocerlo para poderlo adorar. Después dice, reconozca su soberanía y entrégale tu voluntad, porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como la haces en el cielo. Es decir, reconozca que hay una soberanía, que todo lo que pasa pasa por la santa voluntad de Dios y que hay una voluntad que se hace en el cielo y que esa misma voluntad tú deseas que se haga en la tierra, que se haga en tu vida. Después está, pídele tu sustento. Entonces, el pan de cada día, dánoslo hoy. Es decirle, Señor, así como todos los días de mi vida tú me has sustentado, tú me has proveído comida, vestido y me has dado adicional. He pagado renta, he pagado servicios, he pagado colegios, he pagado loncheras, he pagado deudas. Todo eso, Señor, provéemelo, ¿cierto? Entonces es como reconocer que es de Dios que proviene nuestro sustento, como nos lo dice, ejemplo, Mateo capítulo 6, 25 en adelante, ¿cierto? También encontramos acá que él dice, pide perdón porque tú has perdonado. Y eso es bien interesante porque él le dice, perdónanos por así como tú has perdonado ayúdanos a, perdón, te pedimos, Señor, que me perdones como yo he perdonado a quien me ha ofendido, ¿cierto? Entonces, de entrada, aquí hay una verdad y es que si yo pido perdón a Dios,
es porque yo he tenido la capacidad de perdonar a otros. Y a lo largo de la lectura de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, usted siempre va a encontrar que ese perdón de Dios es condicionante. Es decir, te perdono porque tú has perdonado a otros. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de perdón desde la perspectiva bíblica, es un yo sé que Dios me perdona porque yo he tenido la capacidad de perdonar al otro. Y eso es algo que a lo largo de todo el Nuevo Testamento se nos está diciendo. Dios te perdona porque tú perdonas al otro. Dios te perdona porque tú perdonas al otro. Y termina diciendo, dile que necesitas que te libre del mal, ¿cierto? Entonces ahí es donde dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bueno, entonces en primera instancia debemos entender que la tentación no proviene de Dios porque Él no tienta a nadie, dice su palabra, sino que cada uno de nosotros es tentado de su propia concupiscencia, es seducido y atraído. Es decir, que si tú estás siendo tentada en algo en particular es porque de tu propia concupiscencia estás siendo tentada. Ahora, uno sí tiene que identificar qué es lo que lo tienta a uno para uno poder huir de esa tentación. Y no se huye a través de el ayuno, la vigilia, la oración. Sí, son herramientas buenas, pero huimos a través de las decisiones. Huimos a través de las decisiones. Jesús fue tentado ¿cuándo? Cuando estaba orando. No, Jesús fue tentado cuando dejó de orar, ¿cierto? Cuando terminó la oración. Cuando termina la oración es tentado. Y ante la tentación del diablo, cómo la enfrenta Jesús? La enfrentó volviéndose a poner a orar. Cuando la primera tentación del diablo, él dijo, espere un momentico, yo oro. No, él ya estaba lleno de la oración, él ya había pasado un tiempo con Dios, ya estaba lleno de Dios. ¿Y con qué reprendió la tentación? ¿Con qué la enfrentó? Con la palabra. Él no dijo, venga, dime un momentico, yo oro aquí a ver qué. No, es que la palabra del Señor me dice. Es que la palabra del Señor me dice. Y tres veces fue tentado, tres veces enfrentó la tentación con la palabra de Dios. Entonces, necesitamos entender, ¿cierto? Que la tentación viene de mí mismo, de mi propia concupiscencia. Si tú eres una mujer casada que está siendo tentada con un hombre diferente a tu esposo, esa tentación viene de tu propia concupiscencia. Y que si no es la primera vez, sino que te ha pasado muchas veces, entonces ya debes empezar a identificar un patrón. Y es que esa tentación está proveniendo de ti, ¿sí? Entonces tienes que huir a eso. ¿Y qué es huir a eso? Cerrarle todas las puertas. ¿Qué hizo José? José, frente a la tentación de esta mujer que constantemente estaba allí tentándole, ¿qué hizo? Huir, salió corriendo. ¿Por qué? Por temor a su Dios. ¿Sí? Total, es que por eso dice la palabra del Señor, que cuando le... Hay una parte muy interesante, yo no sé si ustedes la han notado cuando han leído Génesis, la historia de Caín y Abel, que antes de que Caín matara a Abel, él tiene una conversación con Dios. Y Dios le dice que él va a hacer algo, Caín, y le dice, tú eres señor de esa decisión. Él estaba advertido y sabía, Caín ya sabía lo que iba a hacer. Pero al fin de cuentas fue Caín quien le abrió la puerta a esa situación. Fue el que tomó la decisión y hizo lo que hizo, ¿cierto? Entonces, nosotras muchas veces tenemos claro que nos tienta. Ejemplo, el dinero. No, es que yo quiero comprarme esto y es que si yo salgo y voy a ir a dar una vuelta y yo no, entonces no lleve la tarjeta de crédito. Eso es huir de la tentación.
No lleve, ¿para qué lleva tarjeta de crédito? ¿Para qué lleva, para qué saca ADI? Bueno, aquí en Colombia es ADI, no sé en otros lados cómo se llamen los sistemas de crédito. Pero si usted sabe que su tentación es la compra compulsiva, pues súyale a esa compra compulsiva, no lleve tarjeta de crédito. Yo no ando con tarjeta de crédito porque yo sé que tengo que controlarme y mis tarjetas de crédito están bajo llave. Entonces, uno tiene que huir de la tentación, pero por eso uno necesita reconocerla. Que mi tentación es pasarme horas viendo televisión. Y mientras veo televisión, hay series que me llaman mucho la atención, series donde hay personas teniendo a veces algunas situaciones comprometedoras sexualmente. Si su tentación es esa, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que huir, tiene que apagar el televisor, tiene que ponerse a hacer otra cosa, ¿cierto? Entonces, hay un texto muy bonito que dice, Judas 1:24, que dice, tú eres poderoso para evitar que caiga y presentarme delante de ti sin mancha y sin arruga, con alegría. Dios es poderoso para evitar que nosotros caigamos, pero por eso necesitamos tener una relación con Dios, no una relación de, ay, Dios mío, es que la tentación es tan dura. Imagínense ustedes vivir un evangelio, una vida cristiana así durante años, con una carga impresionante, como con un caballito que no puede mirar y no puede ir para ningún lado porque es terrible la tentación. Por eso cuando uno les pregunta, ¿y usted cómo está? No, pues ahí en la lucha, haciéndole. No, Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que vivas así. Dios no diseñó la vida para vivirla en la lucha. En medio de la dificultad, en medio de la situación difícil, somos más que vencedores. Hemos sido vencedores. Lo que pasa es que tenemos que apropiarnos de esta palabra, tenemos que comprender esta palabra para poder vivir esta palabra. Entonces allí termina diciendo un versículo que me gustó mucho. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Entonces termina como esa oración y también pues ahí hay una parte en Lucas donde está hablando pues del modelo de la oración y que dice que si si una persona llega a medianoche a pedir algo y ese amigo se lo va a dar porque fue importuno, porque le va a ayudar a eso. Entonces ahí dice, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Entonces nos muestra que Dios está dispuesto a entregar, a darnos, a escucharnos, pero termina diciendo algo muy lindo y es que así Dios le dará el Espíritu Santo a todos quien se lo pidan. Entonces, ¿por qué viene o por qué termina esa parte diciendo que Dios le dará el Espíritu Santo a todos a quienes se lo pidan? Porque sin el Espíritu Santo es imposible una vida cristiana. Y eso creo que tiene que estar muy claro entre nosotras esta mañana. Sin el Espíritu Santo es imposible una vida cristiana. Porque el Espíritu Santo, dice Romanos 8:13, es el que me ayuda a hacer morir las obras de la carne. Y si yo no hago morir las obras de la carne, pues voy a vivir una vida que no es de Dios, sino que es terrenal. Colosenses 3 también me lo dice, ustedes que han nacido de nuevo en Dios, busquen las cosas del cielo, pero mueran a las cosas terrenales, a la fornicación, al adulterio, a la ira, al enojo, al disgusto, a la avaricia y a una cantidad de cosas. Deben morir a esas cosas. Y la única manera de yo morir a todo eso es con el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que termina diciendo, y ustedes si piden el Espíritu Santo, el Señor se los va a dar, ¿sí? Luego también encontramos en Lucas 11 acerca de una casa dividida contra sí misma no prospera, que habla acerca de que le estaban diciendo que él estaba sacando los demonios por Belcebú,
Y él le dice, no, si Belcebú se saca a sí mismo, pues una casa dividida contra sí mismo no prospera, ¿cierto? Por eso yo no hago eso en el nombre de Belcebú. También habla acerca de qué pasa cuando un demonio se va de una persona. Dice que el postrer estado del hombre liberado es peor que el primero. Eh, También habla de que la señal era Jesús, hablando acerca de que esa generación perversa demanda de señal y que se les dará la señal como en los días de Jonás, que Jonás fue la señal para Nínive y que Jesús era la señal para el pueblo de Israel. También termina diciendo que nadie esconde la luz, sino que la pone en un lugar visible y que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Por eso hay muchas mujeres que cuando me escriben o tengo la oportunidad de compartir con ellas me dicen, Dani, es que presiento que mi esposo está haciendo algo malo. Dani, presiento que mi esposo me está haciendo infiel. Dani, presiento que está pasando algo con la economía. Y yo siempre le digo, ore para que el Señor saque todo a la luz. Dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces, usted no tiene la certeza, pero Dios sí sabe qué está pasando. Pídale a ese Dios que salga, saque a la luz lo que necesita sacar a la luz y que la prepare a usted para que usted sepa con sabiduría qué va a hacer ante esa situación. Porque es que pareciera que estamos empecinadas en saber que está siendo infiel, pero ¿qué vas a saber? ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Estás preparada para darte cuenta de eso? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotras le decimos, Señor, sácalo a la luz, pero no pedimos sabiduría para enfrentar esa situación. No pedimos sabiduría para enfrentar la vida día a día después de esa situación. También termina ahí con Jesús los confronta y les dice que lo que ellos son en verdad. Y hay una confrontación, hay unas palabras fuertes de Jesús contra las personas que están allí, hablándoles acerca de la vida hipócrita que vive. ¿Listo? Luego pasamos a Lucas 12. En Lucas 12 nos empieza hablando de que la levadura de los fariseos es la hipocresía, ¿cierto? Y ahí dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, otra vez lo dice, habla acerca de que lo importante no es temer a quien mata el cuerpo, no es temer a quien mata al ser humano, sino temer a Dios, que es el que hace algo cuando esa vida muere, ¿cierto? Que lo que necesitamos es temer a Dios y me recuerda inmediatamente a Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor es que apartarse del mal. Dani, pero ¿qué es el temor a Jehová? Es que no entiendo qué es el temor a Jehová. El mismo Proverbios no lo dice. El temor a Jehová es apartarse del mal. No le echen mente a eso. La respuesta está en la Biblia. Yo temo a Jehová cuando me aparto del mal. Y cuando me aparto del mal, estoy iniciando el camino de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que usted empiece a conectar textos bíblicos y verás que la palabra del Señor se le hace sencilla de entender. También hay una parte muy bonita que es Lucas 12:6, que nos habla acerca de tú vales mucho para Dios. Y viene diciendo acerca de que estos pajarillos que se mueren, que vales demasiado para Dios, que Él cuenta, Él tiene contado todos los cabellos tuyos, ¿cierto? Y habla acerca de eso muy bonito, acerca del valor que tenemos para Dios. También habla acerca de que necesitamos confesar a Dios, a Jesús delante de los hombres, porque quien confiese a Jesús delante de los hombres será confesado, será presentado delante de Dios, pero quien no, ese también será negado. También nos habla acerca del Espíritu Santo que enseña qué hablar. Muchas veces, yo no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de decir, pero es que no sé qué hablar, no sé qué decir, no sé qué respuesta dar, yo qué le voy a responder a mi esposo, yo qué le voy a enseñar a mis hijos, yo qué voy a decir en la empresa, yo qué, cómo voy a responder ante esta entrevista de trabajo. Bueno, aférrese de esto. El Espíritu Santo te enseñará qué hablar. Por eso cada vez que yo me siento y tengo que construir una enseñanza o una prédica para algo en específico, para un reto, para
una enseñanza en una iglesia, siempre me siento y le digo, Espíritu Santo, háblame. Porque el Espíritu Santo mora en mí, está aquí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo me siento y me digo, Señor, háblame a través del Espíritu Santo que mora en mí. Y ese Espíritu Santo es el que te va a guiar, te va a enseñar, te va a hablar. Por eso vuelvo y lo digo, que el que pide el Espíritu Santo, el Señor se lo va a dar. Pero es que a veces pedimos de todo menos al Espíritu Santo. Señor, dame paciencia. ¿Qué es la paciencia? Fruto del Espíritu Santo. Señor, dame amor. ¿Qué es el amor? Fruto del Espíritu Santo. Señor, dame dominio propio, que yo no me quiera comer todos los dulces del mundo. ¿Qué es el dominio propio? Fruto del Espíritu Santo. ¿Qué necesitas entonces? El Espíritu Santo. Bueno, y aquí ya me podría inclusive meter en temas doctrinales, porque el Espíritu Santo es un regalo que se le da a quienes nacen de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, quienes son hijas de Dios. Entonces, esto es bien interesante que ustedes lo tengan allí presente. Aquí también está Lucas 12, 13 al 21, que habla acerca de la economía. Dice, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Somos ricos para nosotros mismos, pero no somos ricos para con Dios. Y como que lo complementa con el tema del afán y la ansiedad. Y hay una parte muy bonita que no la relata así en Mateo 6:25. Aquí en Lucas lo relata y dice ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud. Me pareció bien interesante esta palabra, ansiosa inquietud. Es decir, no solamente es ansiedad, sino que también hay inquietud, ¿sí? Entonces, allí como que este mensaje del dinero, de ustedes pongan su corazón en las cosas que hay que ponerlas, no en los bienes de la tierra, sino en trabajar con diligencia, ¿cierto? No se afanen, porque el afán es producto de la poca fe, ¿sí? Y termina diciendo que donde está el corazón, es donde está el tesoro, está el corazón. Entonces no son textos aislados, a pesar de que están divididos por subtítulos. Por eso yo les digo mucho, no lean la Biblia con los subtítulos, sino que lean la Biblia de corrido, porque las cartas se escribieron de corrido. Fue luego que se hizo la separación por capítulos y por versículos, pero léanlo de corrido. Entonces nos viene hablando acerca de toda una enseñanza económica. También nos dice que hay que estar preparados para su venida, ¿cierto? Nos habla acerca de que a quien haya sirviendo lo pone con los fieles, pero quien no esté sirviendo lo pone con los infieles. Dice que al que mucho se le haya confiado, más se le va a pedir, Lucas 12:48. Y hay algo bien particular que dice, no he venido a dar paz, sino disensión. No he venido a dar paz, sino disensión. Y usted empiécelo a evaluar en su entorno, ¿cierto? Con las personas que usted lo rodean. Entonces, usted cree algo, la persona con la que usted convive no lo cree, hay un señalamiento, hay un juzgamiento, usted por qué hace esto, usted por qué se viste así, usted, claro, y como nosotras siempre queremos dar gusto, entonces ahí es donde se empieza a poner como, bueno, ¿le doy gusto a Dios o le doy gusto a la otra persona? ¿Cierto? Luego viene Lucas 13, que nos habla acerca de la importancia, la necesidad de arrepentirse, porque si no nos arrepentimos, vamos a padecer. Realmente todo lo que después Jesús iba a hacer, que era la muerte en la cruz del Calvario, era para arrepiéntanse de sus pecados, nazcan de nuevo, nazcan a una nueva vida para que no perezcan, ¿sí? Luego habla de la parábola de la higuera que no da fruto, que hace 3 años no daba fruto y que ya la iba a cortar, pero que le dijo, no la corte, déjeme yo la organizo, déjeme yo la abono, y si definitivamente no da fruto, pues bueno, cortémosla. Y eso parece a veces mucho con nuestra vida. ¿Tu vida ha dado fruto?
¿Tu vida ha dado fruto? Y si no ha dado fruto, entonces, ¿qué hay que hacer antes de que se corte? Porque es que la palabra del Señor en Apocalipsis dice que Él viene a dar paga a cada uno de acuerdo a su fruto, de acuerdo a su obra. Y aquí esta parábola nos está diciendo que hay una esperanza, que todavía hay una oportunidad de abonar a ese árbol que no ha dado fruto. Y quizás alguna de nosotras está aquí, no ha dado fruto, pues todavía hay tiempo de que abones tu vida, de que abones tu árbol y puedas dar fruto, que seas una buena tierra, ¿cierto? ¿Cómo hacer oídos sordos a las opiniones de los que están alejados de Dios y te ven como un bicho raro por haber elegido a Dios, incluso a tu familia? Así tal cual, Juana, es que moriste, moriste al mundo. A Jesús le pegaron, lo escupieron, le enterraron una corona de espinas burlándose de él y él cayó. Lo único que decía era, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando estas personas se están burlando de ti, te están señalando, te están juzgando, tú no los puedes ver como los malos, los tienes que ver como con los ojos que Jesús vio, con compasión, porque es que no saben lo que están haciendo. La palabra del Señor dice que las personas naturales no conciben las cosas espirituales porque se conciben solamente con el espíritu. Y todas las que hemos conocido a Dios, deberíamos tener muy claro esto, porque antes estábamos nosotras también en tinieblas. Y porque conocimos a Dios, estamos ahora en luz. Entonces, así como tú antes estabas en tinieblas y conociste a Dios y ahora estás en la luz, esas personas que necesitan entonces conocer la luz, porque están en tinieblas. Inclusive Jesús enseña que no hay profeta en su propia tierra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Jesús no pudo hacer milagros en su propia tierra porque no le creyeron. Su familia no le creía y por eso iba a otras regiones. Entonces, así es como nosotros necesitamos entender la palabra del Señor. Y totalmente de acuerdo contigo, Ale, es muy difícil. Pero es que ahí es cuando nosotras tenemos que preguntarnos realmente si hemos muerto. Por eso, chicas, la palabra de Dios, la palabra de Dios no es de leerla como se los he dicho muchas veces, la palabra de Dios no es de leerla por versículos, no es de leerla por textos. La palabra del Señor hay que estudiarla en profundidad y en su contexto. Por eso cada vez que tenga oportunidad las voy a felicitar. Y las felicito por estar aquí y por unirse a este estudio, porque aquí realmente estamos cumpliendo lo que dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo estás andando, si como necios o como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué estamos haciendo aquí todas las 33 mujeres que estamos conectadas, más las que van a ver este video? Nos estamos mirando con diligencia. Y mientras nos miramos con diligencia, nos estamos autoevaluando. Y mientras nos evaluamos, decimos, uy, no, estoy viviendo como necia. O no, estoy viviendo como sabia. Y lo que más importante aún, tenemos que entender que esto no es posible en mis fuerzas. Yo, Daniela, humana, carnal, no puedo perdonar a quien me hace daño. No puedo perdonar a quien me ha ofendido, maltratado, humillado. Yo no lo puedo hacer. Por eso no lo hago yo. Por eso necesito que el Espíritu Santo more en mí para que a través del Espíritu Santo yo pueda perdonar lo imperdonable.
Por eso es que ahí entendemos que no son mis fuerzas, porque es muy fácil decirlo, ay, no es que no son mis fuerzas, lo hago con las fuerzas de Dios, pero Dios está en mí, realmente el Espíritu Santo está actuando en mí, realmente, ¿cierto? Entonces, esas son las preguntas que nosotras empezamos a evaluarnos a la luz de la palabra del Señor. Entonces, Lucas 13 nos viene hablando también de que sanó a una mujer que tenía 18 años de estar encorvada, y este ejemplo es excelente para lo que está diciendo Noemí. Es más difícil cuando la persona no cambia. Así es Noemí. Mira Jesús. Durante 3 años que fue el ministerio de Jesús, durante 3 años Jesús se metía a las sinagogas en los días de reposo. Y en los días de reposo, es decir, que todos los sábados, porque la palabra del Señor dice que lo tenía como costumbre. O sea, que era una costumbre, era una rutina, era un hábito de Jesús ir a los sábados, a los días de reposo, a las sinagogas y siempre hacer un milagro. Y siempre hacer un milagro. Y tras el milagro daban la enseñanza de que el día de reposo era él. Y cada vez que hacía algo, más las personas que estaban en la sinagoga se enojaban y no cambiaban. Y se asombraban de lo que podía hacer. Y se asombraban de que una mujer que estuvo sometida por Satanás durante 18 años encorvada, en un día, ni en un día, en un momento, en una sinagoga, la haya tocado Jesús y la haya libertado. Y se asombraban del milagro, pero no cambiaban. ¿Y por qué no cambiaban? Porque sus corazones estaban duros como una piedra. Entonces, ¿cuál es la oración contra un corazón duro? Que Dios quebrante el corazón. No hay otra manera. El rey también dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que se sembró, creció, dio un buen ramaje, ¿cierto? Y brindó es lugar para que vinieran los pájaros a ella. Es semejante a la levadura, ¿sí? Y aquí termina con una pregunta bien interesante que dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le responde, esforzados por entrar por la puerta angosta, porque muchos querrán entrar, pero no podrán. Y termina el capítulo 13 con una lamentación sobre Jerusalén que mata a los profetas y dice, no, yo no puedo morir fuera de Jerusalén, sino que debo morir en Jerusalén porque Jerusalén ha matado a los profetas. Luego viene Lucas capítulo 14, que nos habla acerca de que Jesús sigue sanando en el día de reposo. Ustedes se alcanzan a imaginar la rabia, la ira de estas personas de las sinagogas. O sea, este viene aquí a hacer todo lo que no se puede hacer, por eso querían matarlo. O sea, es que a Jesús no lo querían matar porque sí, no, a Jesús lo querían matar porque llegó a revolucionar a los judíos. Y sobre todo con lo que ellos ya habían conocido. Porque el primer mensaje o a los primeros que llegó fue a los judíos. Por eso era de descendencia judía. Y él conocía muy bien la ley. Y por eso es que la gente, cuando ustedes leen los inicios de Jesús, se dan cuenta de que la gente se asombraba de cómo él pudiera conocer e interpretar la ley como la interpretaba si supuestamente era hijo de un carpintero. ¿Sí? Entonces, Jesús sigue sanando en el día de reposo y en esta ocasión sana a un hombre hidrópico, que yo estuve leyendo y es como una situación que ocurre, se las voy a leer, aquí la tengo en la de la Biblia de estudio, para no darles una apreciación que no es, acerca del hombre hidrópico.
Dice que los médicos de la antigüedad conocían esta condición, que no era una enfermedad sino un síntoma. Consistía en la hinchazón excesiva de tejidos y cavidades del cuerpo, a veces como resultado de enfermedades renales o hepáticas o incluso cáncer. El término griego solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y cabe recordar que el evangelista Lucas era médico. Entonces, por eso es que también vemos muchos milagros de sanidades acá en este Evangelio de Lucas, porque pues Lucas era un médico y también pues puso su énfasis en estos milagros. ¿Listo? Dani, ¿cómo oro por los frutos del Espíritu Santo? Bueno, yo también busqué porque no sabía que eres así. Sí, yo también busqué hidrópico porque también nunca lo había escuchado. ¿Cómo oro por los frutos del Espíritu Santo? Entonces, antes que por los frutos del Espíritu Santo, es entender todo el proceso del nuevo nacimiento. Y es entender cómo cuando yo me convierto en hija de Dios, recibo el Espíritu Santo como regalo. Entonces allí yo te invitaría a que comenzaras a estudiar Gálatas capítulo 3, capítulo 4, ¿sí? Y ya teniendo esto presente, entonces vas a entender Gálatas capítulo 5, porque Gálatas capítulo 5 nos muestra que el espíritu de la carne o la carne se enfrenta con el Espíritu Santo para que no hagan lo que conviene, o para que no hagas lo que quieres. Y nos dice cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu Santo. Pero yo no puedo orar por el fruto del Espíritu Santo si yo no entiendo cuál es el proceso para yo o cómo yo obtengo el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es bueno entenderlo allí. Igual, pues en nuestro grupo de estudio vamos en Lucas, vamos a leer Juan, Hechos, Romanos, entonces ahí vamos aprendiendo. ¿Listo? Ojalá sigan aquí conectadas. Nos habla también Lucas 14 que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, que nos dice que cuando ustedes se vayan a una cena, que lo inviten, no se hagan adelante, sino que se hagan en la parte de atrás para que ustedes sean enaltecidos. Eso es lo que nos está diciendo allí. También nos dice que hay que atender las necesidades de los necesitados, porque eso trae recompensa a la resurrección de los justos. También habla de los que fueron convidados, pero que pusieron excusas y luego llamó a los que no habían convidado. Aquí les voy a adelantar, con la ayuda del Señor, yo espero más o menos en diciembre o en enero, voy a hacer un taller gratuito para todas que se va a llamar El querer como el hacer. Y dentro de ese taller voy a explicarles lo que pasó aquí en los convidados, desde la perspectiva del querer como el hacer, ¿cierto? Me alegra mucho que estés aquí ya casi un año, qué bendición de mí. Bueno, también nos habla quien no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Quien no lleve su propia cruz y venga en pos de mí no puede ser mi discípulo. Quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y termina ese capítulo diciendo que buena es la sal cuando sirve para lo que fue creada, pero cuando la sal deja de ser insípida, se va, se pierde, se bota. ¿Y quiénes somos la sal del mundo? Nosotras. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. En Mateo también lo pueden encontrar, capítulo 5. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotras como sal, si no servimos para salar, pues no estamos como sirviendo de a mucho, ¿cierto? Y termina Lucas capítulo 15 con la parábola de la oveja perdida y encontrada, porque no es solamente que la oveja se perdió, sino que la oveja también la encontraron. Si nosotros habláramos de la oveja perdida, daríamos como por hecho de que la oveja nunca apareció. Pero realmente esta parábola lo que nos está diciendo es que se pierde la oveja, pero que el Señor encuentra la oveja y que por eso hay gozo en el cielo. Y dice que hay más gozo en el cielo por una oveja arrepentida que por 99 que ya son justas. Y todo Lucas 15 nos habla de este mismo enfoque, de lo que es una persona arrepentida para el Señor, para el cielo. Nos habla de la parábola de la moneda perdida y que también la encuentra, ¿sí?
Y nos habla de la parábola que está mal titulada porque no es la del hijo pródigo, es una parábola de un hombre que tiene 2 hijos. Porque la parábola no solo me enseña qué está pasando con un hijo, la parábola me muestra la realidad de 2 hijos. Y había un hijo que se gastó todo lo que tuvo, que se fue, pero que volvió en sí. Y ese hijo, volviendo en sí, tuvo que tomar una decisión. Y la decisión que tomó fue ¿cuál? Volver a donde su papá, arrepentido. Esto es realmente lo que es la vida de nosotras. Entonces, una chica en el canal de Telegram escribió, Dani, o preguntó, ¿algún consejo para mí que me siento perdida, que quiero regresar a mi relación con Dios? Lo primero es que tienes que tomar una decisión. Entonces, yo sé que ustedes son muy hermosas y le dicen, no, mira, la palabra del Señor dice esto, el versículo dice esto. No, niñas, ella tiene muy claro qué dice la Biblia. Si no lo tuviera, no estuviera preguntando. Lo que hay que decirles, tienes que tomar la decisión de volver en sí. Porque si no tomas una decisión, vas a seguir igual. Por eso estoy tan ilusionada con el taller de Recupera tu Mente. Porque es que sabemos el qué. Sabemos que estamos dispersas, sabemos que estamos desconcentradas, sabemos que estamos perdidas en las rutinas, sabemos que nos cuesta ponerle un alto al camino al celular, sabemos que nos cuesta organizar y crear hábitos, pero no tenemos ni idea por qué está pasando eso y tampoco tenemos idea de cómo tomar la decisión que nos saque de ese bucle. Entonces, si bien es cierto, ella sí, gloria a Dios por el mensaje, gloria a Dios por el versículo, gloria a Dios por esto. Pero si algo hizo Jesús siempre fue confrontar a que era necesario tomar una decisión. Cuando le decía a los discípulos, no sé, ¿cómo les decía? No se contaminen con la levadura de los fariseos. Él les decía, tienen que tomar una decisión. La decisión de tomar esa levadura o la decisión de no tomar esa levadura. Entonces, el mensaje de Jesús, empiece a leerlo y verás, empiece a analizar el enfoque de lo que estamos leyendo con este enfoque, y es que Jesús siempre está invitando a tomar una decisión. Cuando estuvo esta mujer con el perfume que lo vació a los pies del maestro, ¿qué pasó? Que esta persona le dijo, pero ay, esta mujer está gastando este perfume. ¿Qué le dijo Jesús acerca del amor? Quien ama más, se le perdona más. Quien ama menos, se le perdona menos. Es decir, ¿a qué lo estaba llevando? A tomar una decisión de si ama o no ama, si perdona o no perdona. Entonces, siempre Jesús está invitando a que tomemos una decisión. Conoces la palabra, sabes qué dice la Biblia, sabes que necesitas una relación con Dios. ¿Qué decisión vas a tomar? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él no abrió la puerta. Él no entró a la casa. Él no se sentó en la silla. Hubo alguien que se levantó y abrió. Hubo alguien que tomó la decisión de abrir la puerta y de permitir que él entrara. Entonces, todo esto requiere una decisión. Y este hijo tomó una decisión, pero el otro, lleno de ira, no se había dado cuenta que durante todo el tiempo que estuvo en su casa, todo era de él. Es decir, por su corazón, por su manera de pensar, el hermano no disfrutó o no había disfrutado de todo lo que le pertenecía a él, sino que se dio cuenta de esto solamente cuando se comparó. Y a veces nos pasamos la vida comparándonos, pero no nos damos cuenta de todo lo que Dios ya nos ha dado a cada una de nosotros. Entonces ahí termina Lucas 15. Terminamos ya una semana también en victoria con la ayuda del Señor.
Ya la próxima semana los capítulos son del 16 al 21 y finalizamos con la ayuda del Señor en el encuentro del lunes 25. Lunes 25. ¿Listo? Bueno, vamos a orar, dando por finalizado este estudio del día de hoy y nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor. Dios, muchas gracias por este día, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, gracias por hablarnos a cada una de nosotras. Fueron 5 capítulos los que estuvimos estudiando el día de hoy y sé que cada una de nosotras se ha llevado algo en particular de tu palabra y necesitamos que nos ayudes a ponerlo por obra. Que lo que hayamos escuchado aquí no quede vacío, Señor, sino que podamos atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén.